Estamos listos ahora sí para conversar sobre ese paso a paso del proceso judicial. Y para eso contamos en la mañana de hoy con la presencia de la abogada Ani Elizabeth Guzmán Jiménez. Ani Guzmán más corto. ¿Me puede llamar Ani? Ani, cuéntanos. Muy buenos días a todos los radioescuchas y a Carlos, Yuberquis, a todos los oyentes. En la semana pasada le decíamos al invitado que nos tocó que esto era un interrogatorio, un juicio de fondo. ¿Ah, sí? Sí. Uy. Entonces, en ese sentido, yo le podría decir a la gente quién es usted. Yo soy tu testigo. Ajá. O el de él. De ambos. Bueno, el de la población. Exacto. Entonces, yo le decía a mi compañero del sábado pasado que le vamos a dar a usted la oportunidad de que le diga a los radioescuchas de CDN Radio, ¿quién es usted? Como es un interrogatorio, entonces una pregunta de acreditación. ¿Usted sabe por qué está aquí? Así es. Dígale a la gente. ¿Sabe usted por qué está aquí en el día de hoy? Exacto. Claro que sí, sabemos por qué estamos aquí. Vamos a hablar del paso a paso Pero en el proceso penal. Pero antes, díganos quién es usted, Ani. Bueno, Ani Elizabeth Guzmán Jiménez es abogada, periodista, locutora. O sea que aquí más? tenemos la combinación perfecta. El día de hoy. Sí, podemos decir que sí. Ani, justamente vamos a conversar sobre ese paso a paso de los procesos judiciales, ya que la gente, por ejemplo, ahora recientemente a los imputados por la muerte del capitán le dictaron 3 meses de medida de coerción. Cuando tú vas a los comentarios de las redes sociales, cuando publican los medios esa noticia, lo primero que la gente dice, la justicia no sirve, le dieron 3 meses de prisión, porque la gente entiende que ese es como una condena. La decisión final. Sí, entienden que es la condena. Que es la condena. Entonces yo necesito que usted le explique a la gente que nos escucha qué es realmente la medida de coerción y cómo empieza ese paso a paso, qué es lo que abre esa prisión preventiva. Mira, es interesante plantear esto porque entiendo que la población necesita mucha información para saber en qué consiste cuando se le dicta una prisión preventiva a una persona. La prisión preventiva no es una condena. La condena se da al final de un proceso. Y como vamos a hablar del proceso, es importante, antes de llegar ahí, establecer lo siguiente. El proceso comienza con una denuncia, o comienza con una querella, o comienza con un acto de flagrancia en el cual ya con este acto de flagrancia, por ejemplo, una policía, o sea, la policía encuentra una persona, por ejemplo, robando, encuentra una persona violando o encuentra una persona cometiendo un ilícito penal. Entonces levanta un acta, le presenta a esta persona al fiscal y para eso no necesitó una orden judicial porque fue una flagrancia. Claro. A partir de ahí empieza un proceso. A partir de ese proceso, que comienza a partir de ahí, pues ya se comienza una investigación. A diferencia cuando hay una denuncia. Cuando hay una denuncia, una persona va, interpone, valga la redundancia, esa denuncia, si quiere, se constituye en querellante mediante una querella. Entonces, a partir de ahí empieza lo que es la etapa preparatoria. Entonces, el fiscal le dice a esa persona, bueno, venga, dígame qué pasó y vamos a ver qué elementos de prueba usted tiene y cuáles podemos conseguir, cuáles podemos investigar. Entonces, a partir de ahí comienza el proceso en donde ya nosotros caemos en lo que es la medida de coerción. La medida de coerción, cuando el fiscal, por ejemplo, entiende que esa persona que fue arrestada en flagrancia ciertamente sí cometió ese ilícito o que esa denuncia o esa querella tiene méritos suficientes para decirle al juez de la instrucción en servicios de atención permanente, díctemelo una medida de coerción, que una de esas medidas de coerción es la prisión preventiva. El juez puede optar por otras 6 medidas que en nada tiene que ver con eso. Entonces, para llegar a la prisión preventiva ya debe de haber lo que es el peligro de fuga o debe haber lo que es un riesgo en de que esa persona pueda hacerle daño a las víctimas o a la víctima o en su defecto que pueda entorpecer el proceso, entorpecer la investigación estando en libertad. Y valga la redundancia, ese peligro de fuga también puede traducirse en que esa persona pueda no presentarse a los actos del proceso para dilatarlo, para hacer que sea un poquito más tedioso. O sea que si el juez decide, a diferencia de dictar
prisión preventiva como medida de coerción, dictar una garantía económica, una presentación periódica, periódica. Eso no es que se terminó el proceso. Eso no termina el proceso. Entonces, por eso vemos muchas veces que las personas dicen, pero la justicia, como bien dijiste, no sirve, porque mira, lo mandaron para su casa. No, pero es que él está atado a una medida. Esa persona está atada a una medida. Esa medida es una presentación periódica, una garantía económica, que son de las más comunes. Puede ser también un grillete electrónico, puede ser una prisión domiciliaria. Todo va a depender de la pertinencia que el juez entienda que tiene la solicitud que hace el Ministerio Público. Ani, ahí mismo, con tú acabas de decir, lo mandaron para su casa. Hemos tenido en la prensa en los últimos años casos donde a imputados se le han impuesto prisión preventiva y luego son enviados a su casa. Porque esto sucede justamente por lo que el proceso penal garantiza. El proceso penal garantiza que cuando se te dicta una prisión preventiva, por ejemplo, de 3 meses, en un caso normal o en un caso complejo, a veces hasta 18 meses, sí, la norma dice cada 3 meses te van a tener que presentar ante el juez de la instrucción. Entonces ese juez va a ver si esos presupuestos que dieron origen a la medida cambiaron o si el caso ya digamos no corre tanto riesgo, tu permanencia en prisión, o sea, tú no corres tanto riesgo de estar en libertad porque tu permanencia en prisión no puede ser una condena anticipada. O sea, no constituye una pena. Entonces, yo no puedo dejarte en prisión preventiva eternamente pensando que posiblemente al final del proceso se te va a dar una condena. Entonces, básicamente el juez va evaluando cada 3 meses de manera obligatoria o cada vez que el imputado, mediante de sus abogados, solicite también que se le revise su medida de coerción. Entonces, posiblemente esos 3 meses, eso es obligatorio, ¿no? Pero yo puedo tener un imputado hoy que se le dictó 3 meses de prisión preventiva, inmediatamente tengo la resolución, entonces decir, bueno, voy a apelar o voy a revisar. Entonces, si apelo o reviso y el juez o los jueces de apelación o el juez de la instrucción decide que sí, que efectivamente hubo condiciones que variaron para que esa persona pueda irse a su casa o pueda tener una medida diferente, pues entonces va a decidir o mandarlo para su casa con un grillete, o mandarlo para su casa con una presentación periódica, o mandarlo para su casa con una prisión domiciliaria. Entonces, como le digo, la prisión preventiva es la más gravosa de las medidas. O sea, es, digamos, la última de las medidas que el juez puede tomar, la más frecuente, pero la última que debería de tomar. Ani, y ahí mismo, tú acabas de decir que se hace una revisión para ver si los presupuestos que dieron origen a esa prisión preventiva cambiaron o se mantienen. En el caso de que haya un límite en el plazo o un plazo máximo para la prisión preventiva y los presupuestos no hayan cambiado, sino que se mantienen, ¿qué sucede con ese imputado? El plazo máximo de toda acción penal es de 4 años. O sea, la norma es completa. Me refiero a la prisión preventiva específicamente. Para la prisión preventiva, como digo, es una medida que solamente va a garantizar que el imputado esté en todo tiempo dentro del proceso. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, es, por ejemplo, que la víctima ya no corre peligro. Voy a poner un ejemplo. En un caso de violencia intrafamiliar o de violencia de género, sucede que tiene prisión preventiva porque la víctima dice o teme por su vida, ¿sí? Entonces, inmediatamente, por decir un ejemplo, la víctima se va para Estados Unidos, dice, se le salió un trabajo, no sé cuánto, entonces vamos a decir, o ya fue en la revisión obligatoria o una revisión a solicitud de parte, entonces dice, bueno, mira, un presupuesto nuevo es que nosotros tenemos es de que ella se encuentra fuera del país, o sea, ya la víctima no corre peligro. El juez puede decir, bueno, pues ya como la víctima no corre peligro, pues vamos a enviarlo para su casa. Pero la prisión preventiva dentro del marco del proceso penal, que se engloba, como te digo, un plazo máximo de 4 años. Ya los tribunales, de hecho, están muy acelerados en cuanto a eso. Ya vemos juicios que se celebran hasta el año desde el principio que se como el caso reciente del capitán, de la muerte en Villas Agrícolas, que hablábamos al principio del programa. Fue en julio del año pasado, ya se obtuvo una condena final. Pero en resumen, exactamente, el tema de la prisión preventiva dentro de ese plazo no es, o sea, está bien. Siempre y cuando, como digo, los presupuestos que dieron origen a la misma, que
puse el ejemplo, si el presupuesto que dio origen a la prisión preventiva en un caso de violencia de género era que la víctima corría peligro, inmediatamente ese peligro se anula, pues el juez puede decidir variarla. O en el caso, por ejemplo, en donde la víctima se le haya resarcido o se le haya reparado el daño, entonces esa víctima dice, no, ya yo desistí, y el juez decide que ese desistimiento es un presupuesto nuevo, entonces dice, bueno, pues ya no tiene sentido tenerlo en prisión preventiva. Claro, la acción pública continuará, permanecerá atado a una medida, pero no será la prisión preventiva. Ani, ¿la prisión preventiva tiene un plazo máximo? Como le dije, dentro del proceso penal, mientras no se varían, pero esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando presentan acusación, y ahí hay un tema, eso es importante lo que acabas de decirme, porque mientras, ¿cómo te digo? Hay un plazo para presentación de acusación que es distinto. Por ejemplo, cuando tenemos 3 meses de prisión preventiva, sí, ¿verdad? La acusación tiene que presentarse inmediatamente según el 150, el 151, al término de esos 3 meses, ¿no? Llegaron esos 3 meses y los presupuestos no han variado. ¿Qué pasa con ese imputado que se encuentra en prisión? Se conoce la audiencia preliminar y ahí mismo también el juez valora si necesita entonces mantenerse en prisión en caso de que se dicte, por ejemplo, una apertura a juicio. Entonces, en la apertura a juicio, el juez dice, bueno, no existen todavía los elementos para nosotros variarle la medida de coerción, y se da un auto de apertura a juicio y se mantiene la medida de prisión preventiva. En el caso en donde esa medida de coerción no haya sido, por ejemplo, una prisión preventiva, que haya sido una presentación periódica, entonces ya no son 3 meses, sino 6 meses que tiene el Ministerio Público para investigar y para presentar la acusación. Entonces, digamos que si en ese tiempo, yo nunca lo he visto, la verdad, hay un elemento nuevo que puede variar, que no tenga presentación periódica, sino que ahora la situación es más gravosa, pero yo realmente eso es muy escaso. No digo que no ha pasado, pero a mí no me ha sucedido. Entonces, por eso, en ese tema, no es que cuando se presenta la acusación el juez está obligado a variarle la medida, no. Por lo regular, el juez varía la medida solamente cuando esos presupuestos son distintos. Entonces, una vez se presenta esa acusación, que se da paso a la audiencia preliminar, ¿en qué consiste ese proceso? ¿De la audiencia preliminar? Ajá. Bueno, en la audiencia preliminar lo que vamos a nosotros es en primer lugar, el Ministerio Público, cuando presenta la acusación, presenta unas pruebas que por lo regular son a cargo. Sí, porque ya presentó los elementos de prueba que le dieron origen a que se presentara esa acusación. En caso de que no fueran a cargo, pues ya le hubiera dado un criterio de oportunidad o cualquier otra cosa. Pero en cuanto a la defensa, entonces tiene que presentar esas pruebas a descargo. El juez ahí lo que hace es filtrar qué pruebas van a juicio y qué pruebas no van a juicio en caso de que haya un auto de apertura a juicio, o si esos elementos de prueba definitivamente no son suficientes y debe de dar un auto de no al lugar. Entonces, en el caso de no al lugar, ahí sí se va para su casa. Entonces, ahora yo quiero en caso de que esté en prisión. Exacto. En caso de que esté en prisión. Y se ve muy a menudo todos los días en los medios de televisivos, en los medios digitales, ese auto al lugar, ese auto no al lugar. Entonces, la gente tal vez no comprende del todo qué es esto. Mira, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo que pasa es que ese tema inclusive creo que lo hablábamos y que pero así como de manera llana. Es un tema, no, pero para la gente que nos está escuchando ahora y no son abogados. No, mira qué pasa. El auto de apertura a juicio es lo que dice el juez cuando se debe de seguir el proceso hacia el juicio de fondo, que es donde se hace lo que la gente regularmente ve en las películas. O sea, las películas te ahorran por lo regular todo el proceso de investigación y todo lo demás. Entonces llevan directo te allá. llevan al tribunal en donde están la gente interrogando y esa situación tan emocionante. Entonces, para llegar ahí, entonces ya habremos pasado por esa audiencia preliminar, ¿cierto? Y cuando pasamos por esa audiencia preliminar es ahí donde el juez dice, bueno, aquí hay elementos para que un juez de fondo valore si esta persona es culpable o si esta persona, si hay suficiencia probatoria para una culpabilidad, o si esta persona realmente... Entonces, si el juez de la preliminar entiende que no, que ciertamente no hay una vinculación, por ejemplo, que ese imputado con ese hecho no hay forma de alarlo, no hay forma de mantenerlo ahí, entonces le da un auto de no al lugar. El auto de no al lugar es: este proceso llegó hasta aquí por una insuficiencia de pruebas o porque los elementos de prueba, para decirlo de alguna forma más llana, no me dan a mí a que usted puede ser condenado. Ahora, si esos elementos de prueba me dan a mí de que sí, usted estuvo en el lugar del hecho,
en esa hora, en ese día, en ese modo en que plantea el Ministerio Público en su acusación, y si hay víctimas y querellantes, pues como dice la querella, entonces yo lo voy a mandar a usted para que un juez, ya sea de primera instancia o sea un tribunal colegiado, le diga a usted si realmente usted es quien cometió esos hechos o es realmente... Entonces, es la norma que delimita todo ese tiempo. Claro. No es que el sistema de justicia no quiere justicia, no es que es débil, no es que nada de eso, sino que es la norma que estipula ese paso a paso del proceso judicial para poder obtener o no una condena en un caso específico. Ciertamente, y es lo que, ahí era donde quería ahorita decir, que es que ahora, en este tiempo, nosotros tenemos dos tipos de juicios. Tenemos el juicio mediático y tenemos el juicio en los tribunales. Eso es una cosa increíble porque inmediatamente un proceso judicial comienza también, o sea, un proceso judicial comienza en los tribunales, comienza uno paralelo en las redes sociales, en los medios de comunicación, personas de opinión pública, inclusive opinando, muchas veces sin el conocimiento técnico, personas que no tienen tampoco conocimiento en las redes sociales diciendo, ya debieron de darle 30, o sea, en la primera audiencia, porque no conoce que eso es un tema de fases, ¿sí? Tenemos una fase de investigación, tenemos una fase en donde vamos a ver si esa medida de coerción procede o no procede. Entonces, ahí es donde la gente realmente se incomoda y dice, mira, eso porque tiene dinero o eso porque se vendieron, que ahora mira cómo le dieron, por decir algo, un auto de no al lugar, pero es que lo que pasa es que las pruebas no lo vincularon, entonces... Y en base a la norma eso es lo que toca. Y con base en esa normativa no procesal penal nuestra, es que entonces pues el juez está obligado a eso, ¿no? A hacer esa fase, y el Ministerio Público también a hacer esa fase. Y las víctimas y querellantes muchas veces también, que muchas veces están en un proceso penal, si las cosas no les salen como quieren, pues obviamente en las redes es un tema. Y si es el imputado, pues también es otro tema. Pero al final de cuentas, señores, eso todo está en la norma. Podríamos decir entonces que en la medida o en la audiencia preliminar, lo que se le hace es un juicio a las pruebas que están siendo sometidas, o sea, para valorar si pueden o no. Claramente, sin reproducirlas, porque la audiencia preliminar solamente evalúa la pertinencia, la relevancia de esa prueba para mandarse a juicio en caso de. Eso le iba a preguntar, que qué era lo que evaluaba realmente el juez para decir esta sí y la otra no. Exactamente, la pertinencia y la relevancia de esa prueba, la utilidad que tiene para probar el hecho que tú quieres que pruebe. Entonces, de ahí llegamos a la parte de la película, como usted señalaba. Exactamente, ahorita. ahí donde estamos todos. Antes de Carlos tiene una pregunta. Antes de llegar a la parte de la película, como acabas de decir, mira, algo bien interesante, es que ya tenemos dos audiencias, tenemos una de medida de coerción y tenemos una preliminar, pero todavía nosotros no hemos llegado a la parte donde se está juzgando a la persona per se, al imputado per se. Porque primero tenemos una audiencia de medida de coerción que es para ver el peligro de fuga y la posible vinculación de los hechos con el imputado. Y la segunda audiencia entonces es una evaluación a las pruebas que el Ministerio Público ha recogido para ver si tienen pertinencia y relevancia y utilidad. Y utilidad, exactamente, en un juicio de fondo. Y que valga la hemos pena llegado aclarar, todavía al juicio de la persona. Esa audiencia preliminar fácilmente no se celebra en una sola audiencia por un tema de tiempo y por un tema de que los tribunales no tienen ese solo caso a conocer ese día. Entonces también eso es un tiempo que se toma adicional, que no es como tan fácil como que hoy celebre la audiencia de solicitud de medida de coerción, mañana conozco la audiencia de preliminar y ya mañana envío a juicio de fondo, sino que ese paso a paso, por el mismo proceso que establece la norma, a veces entonces se alarga un poco más. Sobre todo en esos casos complejos, y por eso el tiempo, el plazo, pues aumenta, precisamente porque no sería en condiciones normales, sino que si hay un sinnúmero de factores que pueden estar presentes en un caso, pues se podría
poner un poquito más complejo incluso la misma investigación. De hecho, Annie, cuéntanos, antes de pasar ya a la parte de hablar sobre el juicio de fondo, ¿cuáles son las condiciones que deben darse para que una audiencia se celebre, se desarrolle? Porque, por ejemplo, se ve muy a menudo en los medios de comunicación, yo hablo de medios porque lo mío es la comunicación, Sí. Entonces se ve muy a menudo en los medios de comunicación la parte de que aplazaron. Otra vez, yo sabía esa justicia y la pobre justicia ya no aguanta una crítica más. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que deben darse para que la audiencia se desarrolle? Son muchas condiciones porque realmente este proceso no es aislado de nuestra Constitución. Entonces nuestra Constitución establece, sus artículos 68 y 69, una tutela judicial efectiva y un debido proceso. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, por decir un ejemplo, tenemos un imputado que cambia de abogado, entonces entra un abogado nuevo para esa audiencia, ese día no se puede conocer. ¿Por qué no se puede conocer? Porque no conoce el expediente. ¿Y qué pasa con el imputado? Está en plano de indefensión. ¿Y qué pasa con la indefensión? Que lo desprotege de una tutela judicial efectiva. Y con base en eso, pues lógicamente, ese es un motivo de aplazamiento. Entonces, ese día no se celebra. Dicen, pero que el imputado que no llevó abogado en las redes sociales, que lo condenen. No se puede, porque entonces, si lo condenan sin ese abogado, defensor, en condiciones para conocer, entonces, pues obviamente, ese proceso se va a caer. Entonces, tiene que garantizarse que esté debidamente representado. Lo mismo pasa si no fue debidamente convocado una víctima o si no fue debidamente convocado alguna de las partes. Entonces, esa parte no pudo ir ese día, se verifica en la glosa procesal cómo se efectuó esa citación, entonces, pues obviamente se verifica que no se puede conocer porque no se dieron las condiciones para eso. Entonces, si hablamos de condiciones, varían tantas, son tan múltiples, que pudiéramos tener solamente un programa de cómo se aplaza una audiencia. Pero en realidad todo eso está enmarcado en lo que son también el artículo 147. Hay condiciones de fuerza mayor, caso fortuito, por decir un ejemplo. Si aunque yo fui debidamente citada, iba de camino al tribunal y me atropellaron, pues obviamente no pude llegar. Entonces, lógicamente, no se puede conocer sin una de las partes. Entonces, va a decir, bueno, realmente hubo una condición de fuerza mayor, o sea, venía desde el camino. abogado se enferma y presenta uno, una licencia. O uno de las partes, puede ser una víctima, puede ser. Entonces, son demasiadas las causas por las cuales se puede aplazar las audiencias dependiendo la etapa, porque, por ejemplo, en una etapa de fondo, que todavía no hemos llegado allá, si falta un testigo que va a testificar con base en un peritaje, y eso es importante, y el Ministerio Público dice, bueno, tiene otra cosa hoy, ya eso no dependió de que nosotros no lo convocáramos. Depende de que tenía algo que realmente le imposibilitaba estar aquí y estar allá. Entonces son muchas condiciones. Entonces, dado ya ese proceso que señalaba Carlos ahorita, el juez de la preliminar de instrucción evalúa las pruebas y la ve pertinentes para enviar. En la fase preliminar. En la fase preliminar. Porque el juez de instrucción también está en la fase de revisión y está en la fase en la fase preliminar. Ve pertinente esas pruebas para enviar a un juicio de fondo. O las excluye, puede excluir pruebas, puede que no sea que todas las admita. Puede hacer que, por ejemplo, decida que sobre 10 pruebas hay 3 pruebas que no son pertinentes, útiles ni relevantes o que no establecen la pretensión probatoria, y como no establecen esa pretensión probatoria, pues obviamente no puede ser admitida porque no se sabe para qué se está solicitando. Entonces ahí hay una admisión de manera parcial de la acusación. Exactamente, y también una admisión parcial de las pruebas, porque puede ser que el relato fáctico siga su curso normal, y en cuanto a eso, pues todo bien, pero en cuanto a las pruebas, pues no. Entonces, dada esa admisión parcial o total de las pruebas, ya dicta un auto al lugar. Y dicta ese auto esa apertura a juicio, dicta ese auto de apertura a juicio, en donde establece ese auto de apertura a juicio. Los testigos que van a presentarse en juicio, no es que va a llegar un testigo, es decir, no, yo vi el hecho. No, pues si usted no está aquí en este auto, usted no va a pasar. Es como cuando uno va para un evento y uno fue invitado y uno confirmó la asistencia. Si uno no confirmó la asistencia o si no fue invitado, pues obviamente hay un listado y ahí le van a decir, no, pues usted no puede entrar, para ponerlo en términos llanos, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el tema del juicio. Cuando nosotros vamos a juicio, ya tenemos un auto que nos dice a nosotros a qué nos vamos a enfrentar, porque eso es lo que garantiza inclusive lo que es el derecho de defensa. Sí, entonces eso garantiza que yo sé quiénes
a quiénes yo voy a interrogar, qué les voy a preguntar con base en lo que se pretende probar. Entonces ya yo no voy a tener un testigo sorpresa, que lo pasa mucho en los juicios de Estados Unidos, que uno ve en las películas. Entonces uno ve que apareció un testigo y que lo buscaron allá en el fondo. Aquí no pasa eso. Entonces no puede aparecerse un testigo en el tribunal ese día y diga, yo estoy aquí porque yo fui el único testigo que vio. No, eso no pasa, señores. Para eso, que eso es película, esto es vida real. Eso no, aquí no pasa. Aquí Entonces, pasa es que ahí dice lo que se va a hacer. Entonces, dentro de esa admisión de pruebas en la fase preliminar, el juez admite hasta los testigos que se van a presentar Claro, con una intención probatoria específica. Específica, lógicamente, para admitirse esa prueba que se llama prueba testimonial, en este caso la que estamos hablando, en esa prueba testimonial, por ejemplo, si es un testigo de la fiscalía, la fiscalía va a exponer su pretensión probatoria, pero ese testigo va a estar a disposición de también la defensa de la otra parte. Entonces, así como la fiscalía va a querer probar, por poner un ejemplo, que esa persona robó, la otra parte con ese testigo no va a probar eso. Pero para ser admitido, sí, la pretensión probatoria es, con este testigo vamos a probar que esta persona robó. Ahora, cuando me ponen ese testigo ahí a disposición, yo voy a querer, como defensa, que me pruebe todo lo contrario. Entonces, mis preguntas van a ir en torno a poder tergiversar esa pretensión probatoria. Ahí es donde se da el interrogatorio por parte de la fiscalía y el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Lo mismo va a pasar con un testigo, una prueba testimonial de la defensa. Si yo tengo un testigo mío, yo digo, yo voy a probar con esto que él no violó, por ejemplo, por poner el caso que hablaban ahorita de la condena, entonces, por el otro lado la fiscalía dice, bueno, pues yo voy a probar con ese testigo que él sí violó. Entonces ahí se da el juicio. Y al final decide el tercero imparcial de si admite o no en ese juicio de fondo, entonces esa prueba. Más bien, Sí. lo que valora el juez en ese momento es si le da crédito a ese testimonio. Sí, le da un valor probatorio. Entonces, ese crédito que le otorga el juez a ese testimonio va a incidir en la decisión final. Entonces, por ejemplo, no tenemos solamente pruebas testimoniales. Eso fue un ejemplo. Pero también tenemos pruebas documentales. Esas pruebas documentales pueden ser desde peritajes que rinden informes de peritajes que se hacen y donde también esas personas deben de ser interrogadas para que se incorpore por su lectura ese informe. Y asimismo tenemos pruebas materiales que, por ejemplo, se robó el teléfono, entonces llevan el teléfono en una cosita, entonces ese fue el teléfono que a usted le robaron, sí, ese fue el teléfono. Entonces ahí ya se va dando el juicio, o sea, se van mostrando estas pruebas y el juez va acreditando básicamente a qué le da más valor. Una vez termina esa presentación de pruebas por ambas partes, entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Porque para ir ya, nos acercamos al final del programa. Tristemente. Y yo no quisiera que la Es que gente... el proceso penal es muy amplio. Nosotros podemos pasarnos aquí. Entonces, ¿qué sigue? Ese juicio de fondo, ¿cómo culmina para que vayamos Bueno, terminando? mira, es importante que establecer que cuando nosotros llegamos a la etapa del juicio de fondo, incluso con los aplazamientos que para poner el tribunal en condiciones, así por lo menos es como uno técnicamente le llama, el tribunal está en condiciones con todas las partes, con todas las pruebas, con todos los testigos. Las pruebas se conocen en el mismo orden en que fueron ordenadas, en principio, ¿no? En principio se conocen en ese mismo orden en que fueron ordenadas en el auto de apertura a juicio. Entonces, si se va a conocer las pruebas testimoniales, los testigos tienen un orden. Si se van a conocer las pruebas documentales, se van presentando en ese orden, a diferencia de que el tribunal disponga otras cosas y que las partes se pongan de acuerdo en que se presenten de otra forma, ya sea porque Yuberquis era la testigo número 1, pero Yuberquis es la patóloga y esa patóloga está en otra cosa y cuando termine de hacer esa cosa, entonces va a entrar, entonces se le pide permiso al tribunal y el tribunal pues ordena, pues sí, está bien, en vez de conocerse la número 1, las partes están de acuerdo en que como ya está en otra cosa, entonces venga ahorita. Entonces vamos a conocer el testigo 2. Entonces, cuando se agota esa fase, ya
que bien decías, depende de si es un caso complejo o es un caso, digamos, de normal, regular. Entonces, se terminan de conocer todo eso. Los jueces, primeramente, antes de entrar, que nosotros entramos en la prueba, porque entramos de una vez en esa fase de la película, pero realmente lo que primero pasa en el juicio es el discurso de apertura. En el discurso de apertura es en donde las partes dicen cuál tipo de defensa van a tener o qué tipo de asuntos van a aprobarse. Por ejemplo, el caso de la fiscalía dice, este es el caso en el que nosotros vamos a probar que fulano robó, mató y violó, por decir algo. Y la defensa dice, bueno, yo voy a hacer una defensa negativa a eso o voy a hacer una defensa positiva a eso. Entonces, para la gente que nos escucha, que no sabe, digo, ¿qué es una defensa negativa? Es una defensa en donde yo voy a negar todos los hechos. O es una defensa positiva, una defensa en donde yo voy a decir que sí, que yo lo hice y voy quizá que eso fue otra cosa que nos volamos, porque también en el tribunal al principio te da la oportunidad de decir, en casos en los que se puede, ustedes van a llegar a una solución alterna o no. La solución alterna es donde todavía en esa etapa de juicio tú tienes la oportunidad de acercarte a la fiscalía y decirle, oye, vamos a llegar a un acuerdo, que eso está siendo muy cuestionado, pero señores, eso es un tema que está en la norma. O sea, es un tema que no es nada ilegal. Llegar a un acuerdo con la fiscalía, eso es inclusive un principio de derecho, tanto un fundamental, o sea, de que está en nuestra Constitución, como que también está en nuestra norma, ¿sí? O sea, como un principio básico, o sea, de que si yo puedo llegar a un acuerdo contigo y comprometerme bajo ciertas condiciones, porque no es que voy a llegar a un acuerdo sin condiciones, entonces el juez dice, bueno, vamos a ver si ese acuerdo se ajusta a la norma y si ese acuerdo está dentro del marco del debido proceso. Al final de cuentas es el juez que lo autoriza. Y lo homologa, que es lo que se ha visto recientemente. Exactamente, entonces no pasa si no es por el filtro del juez. Entonces tenemos esa fase ahí. Empieza el juicio, discurso de apertura. Después del discurso de apertura comienzan a conocerse esas pruebas en ese orden que se conocieron, el auto de apertura a juicio, que se enviaron, y a partir de ahí, pues obviamente ya llega su discurso de clausura, en donde todo lo que logramos probar cada uno, decimos, bueno, ya te verá, señor juez, que probamos esto, lo otro, y al final, pues ellos se van y valoran. Cuando ellos se van y valoran, entonces ellos llegan, motivan y fallan. Y así tan fácil como se escucha, así tan difícil como parece, así es. Y Ani, antes de llegar a la parte final, en el juicio, ¿está abierta la posibilidad de un acuerdo? Dependiendo el tipo de proceso que sea, el juez va a poner a disposición de las partes que explique si está en la disposición de hacer una solución alterna. O sea, mayormente eso se ve en los casos de acción pública e instancia privada, en donde antes de eso le dice, ustedes van a llegar a una solución alterna. El juez abre esa oportunidad. Muchas veces también cuando son acuerdos parciales, en donde ya no fue en una etapa, por ejemplo, de la audiencia preliminar, que también se puede, en toda etapa del proceso, señores, en toda etapa, no es solamente en el juicio, se puede llegar a una solución alterna o conciliación, como mayormente se le dice. Entonces, se puede llegar a esa solución alterna en toda etapa del proceso. Si la fiscalía está abierta, nos damos un abrazo de la paz y llegamos a ese acuerdo con fiscalía o llegamos a ese acuerdo con la parte querellante cuando somos imputados y de manera inversa. Entonces, cuando estamos en el juicio, todavía el juez puede abrir esa posibilidad. Se ve mayormente, como dije, que el juez lo hace en los casos de acción pública, instancia privada. Y cuando se llega a un acuerdo, ya el imputado se va para su casa bajo ciertas reglas, se llegó a un acuerdo. Si el imputado viola ese acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, ahí entramos en otra etapa. Porque si ese acuerdo se viola, entonces hay que ir donde el juez de la pena. Porque muchas veces, muchas veces hay confusión, que entienden que ya el proceso se acabó y por eso incluso tenemos otra vez a ese imputado a los 2 o 3 meses en los tribunales una vez más. Claro, porque esas condiciones son para cumplirse, por eso son acuerdos en los que el juez valora los puntos de esas condiciones. Entonces dice, esas condiciones se ajustan al debido proceso o no. Entonces, si ese acuerdo es válido, él lo homologa, pero ¿qué va a pasar? Que en el momento, por poner un caso, se dijo que usted no podía
andar con armas de fuego. Esas son de las condiciones más frecuentes. Entonces, no puede andar en lugares públicos, ni puede exhibir, o sea, no puede tomar en lugares públicos, ni puede exhibir armas de fuego. No puede estar a 500 metros o a 300 metros de la víctima. Inmediatamente eso se incumple, eso se le ha de notificar, pues obviamente, al tribunal, y entonces a partir de ahí comenzar con un procedimiento para que se revoque esa decisión, o mejor dicho, esas condiciones, porque ya las incumpliste. Y va para adentro. Y va para adentro como lo ordena la sentencia, porque la sentencia dice que son esas condiciones y en caso de ser incumplidas va a tener que cumplir con la pena de tantos años que están suspendidos mientras que se cumplan esas condiciones. Entonces ahí está el tema. Annie, agradecer enormemente la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Se fue muy rápido el tiempo, ¿eh? Sí, demasiado rápido. Y es que es tan emocionante eso de los procesos judiciales, uno que vive día a día en medio de los tribunales. Entonces uno se queda como corto porque hay tanto por donde cortar y lamentablemente se nos y que acabó cada el tiempo. proceso como aunque tiene sus pasos, cada proceso también va guiando, ¿no? Claro. Dependiendo del tipo de proceso que va marcando su propio camino, su propia dirección. Así es, agradecer a Annie que estuvo con nosotros la mañana de hoy, agradecer a nuestros radioescuchas que tienen esta cita de manera fiel cada sábado con su programa La Voz de la Fiscalía. Por esta semana es todo, tengan todos muy buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación.